Muchas gracias, señor presidente. Señora secretaria de Estado, bienvenida a esta comisión y, además, con un optimismo que ha puesto de manifiesto en su intervención. Lo celebro muchísimo y nos gustaría compartir ese optimismo. Yo, en mi intervención, en nombre del Grupo Socialista, voy a participar de algunos de los análisis que se han hecho anteriormente por mis compañeros, tanto de UPyD como de Convergencia y Unió, y espero que no nos ubique a todos en esa categoría que antes ha definido de pesimistas compulsivos. Nos gustaría ser optimistas, pero hay algunas cosas que nos preocupan a la vista del análisis que podemos hacer de las cuentas del 2013, y una de ellas es el elevado incremento de la deuda que vaya desbocada, la deuda y los avales. Y hay otra cuestión que también nos preocupa, y es cómo se reparten las cargas y los beneficios en la salida de la crisis. Eso nos preocupa, y nos preocupa muchísimo, porque también tiene que ver con las políticas que lleva a cabo el Gobierno para impulsar la economía, que se basan en la devaluación salarial, en el incremento de la presión fiscal a determinadas capas y, además, en una desinversión en infraestructuras y en no apoyar el cambio de modelo productivo para tener una economía más saneada, más competitiva y de forma sostenible. Eso nos preocupa, pero hablaremos hablaré en mi intervención de esos puntos. En primer lugar, el tema al que usted no ha hecho para nada referencia, que es al incremento de la deuda pública. Antes se ha dicho, estamos ya en un incremento acumulado de este Gobierno de 223.000 millones de euros. En el año pasado ha crecido en 76.000 millones, un 8,6% más que en 2012. Y, como sabe perfectamente, la Comisión Europea señala que los elevados déficits públicos y el bajo crecimiento del PIB nominal van a situar la deuda bruta de las administraciones públicas españolas en el 99% del PIB en 2014 y en el 103% de nuestro Producto Interior Bruto en 2015. Y eso es preocupante, es muy preocupante. De hecho, no deja de sorprender que en el discurso oficial del optimismo, cuando se echa mano del recurso de la herencia recibida, no se hable de esta herencia que están amasando y que van a dejar a los próximos gobiernos para que toreen con ella, ¿no? Es, digamos, a veces sorprendente como no hablamos de eso. Por tanto, nos gustaría que nos hablase de la evolución de la deuda y de las perspectivas que tiene. Más que nada, porque la deuda y los avales sí sabemos que tienen unos beneficiarios, que son los bancos, las constructoras y las eléctricas, fundamentalmente. Por lo tanto, ya sabemos aquí quién puede salir beneficiado de algunas de las políticas que lleva a cabo el Gobierno. Por otra parte, del déficit también podemos hablar. Usted ha resaltado que hay una ligera desviación de una décima o de 12 centésimas del objetivo, pero no hemos entrado demasiado en el detalle de cómo se descomponen los diversos subsectores de la Administración pública, cómo ha ido ese déficit. De hecho, en el conjunto de la Administración General del Estado y de la Seguridad Social ha crecido 3 décimas respecto del año 2012 y ha crecido bastante respecto del 2011. Ese déficit tan criticado, ¿no? Y, en cambio, quien ha ajustado, y ha ajustado bastante, han sido las comunidades autónomas, que son las que deben prestar servicios públicos esenciales como la sanidad y como la educación. Por lo tanto, aquí también ya vemos quién está cargando con el ajuste de las cuentas públicas y con la crisis, los ciudadanos que ven deteriorarse esos servicios públicos. Y, además, puedo dar fe
un familiar mío ha tenido una intervención quirúrgica hace 3 días y he constatado lo buenos que son los médicos, pero en qué ámbito tienen que intentar resolver los problemas sanitarios y en qué ambiente, y con qué recursos, y con qué medios. Por lo tanto, cómo se han recortado el gasto sanitario y cómo afecta a los pacientes. También se ha hablado de el comportamiento de las corporaciones locales. Bien, han colaborado muchísimo en paliar el déficit en su conjunto, en que se pudiera acercar al cumplimiento del objetivo de déficit, y en cambio están sometidos a una de las reformas estructurales más espectaculares, con un desapoderamiento brutal de las corporaciones locales como gobiernos. Y precisamente en base a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y atendiendo a unos resultados que no son los que están demostrando las cifras día a día. Por lo tanto, no entendemos, en esta ocasión, cuando vemos esos datos, aún menos entendemos cómo se ha podido llevar a cabo esa reforma de las corporaciones locales, de la administración local. Y después, otro tema preocupante que tiene que ver con sus políticas de devaluación salarial y tiene que ver con las reformas estructurales del mercado de trabajo que llevaron a cabo, que están cayendo las bases impositivas. Está cayendo la recaudación porque caen las bases impositivas. Bueno, no cae demasiado la recaudación porque han incrementado la presión fiscal. ¿Sobre quién la han incrementado? Pues sobre los mismos. Hablábamos de cargas y de beneficios. Han incrementado la presión fiscal, aunque caen las bases tributarias, en las clases medias y las clases trabajadoras. Y eso nos preocupa. Pero nos preocupa más todavía el ver que no hay ningún interés en cambiar el patrón de crecimiento, en absoluto, porque aunque se cumpla por vía de ejecución el presupuesto en inversión en infraestructuras, estamos perdiendo capacidad de competir porque ha disminuido notablemente la inversión en infraestructuras en relación al Producto Interior Bruto. Es decir, se amortiza más que no se invierte. Con lo cual, estamos descapitalizándonos para ser competitivos en el futuro. Pero, por otra parte, y también se ha comentado anteriormente, lo que no deja de sorprender es que en el presupuesto de gastos la mayoría de las políticas de gasto se ejecutan al 100% y, en cambio, hay 2 secciones con las políticas que contienen que, al menos con la información que hemos recibido, caen de forma escandalosa, que es Industria, Energía y Turismo, que tan solo ejecuta el 52,3% del presupuesto que tiene consignado, y Economía y Competitividad con el 57,3%. Y eso afecta a políticas que son perfectamente descriptibles para apoyo a un nuevo modelo de crecimiento, como son Industria y Energía, el 48,5%, Comercio, Turismo y Pymes, el 56,1%, Investigación, Desarrollo e Innovación, el 54,5%. Eso nos preocupa porque realmente podemos tener algún indicador que nos permita pensar que a nivel macroeconómico podemos empezar a tener noticias positivas, pero la distribución interna de cargas y beneficios y la sostenibilidad de esa recuperación en el medio y el largo plazo vemos que no va a ser demasiado posible, a no ser que se cambie notablemente de forma sustancial esos objetivos. Eso me recuerda a aquella intervención mía que ya le he recordado también en alguna otra ocasión, que a usted le hizo mucha gracia, del jardín y las flores, ¿no? Desgraciadamente, algunos de los indicadores y algunos de los informes que al ministro Montoro le gustan muy poco, como es el de la pobreza infantil, nos empiezan a poner de manifiesto y negro sobre blanco cuáles son las flores que se van a cuidar y cuáles ya empiezan a estar marchitas. Y eso nos preocupa, nos gustaría que nos dijera algo al respecto. Muchas gracias.